Bueno, calentando para el derbi de mañana, aquí tenemos al alcalde de Madrid. Bueno, ya le he preguntado por Lucas, o sea que podemos entrar en materia cuanto antes. Está rollizo, está tremendo, come bien, duerme horas sin parar. ¿Sí? Eso puede ser anticonstitucional. Pero en fin. Ya se torcerá. Sí, cree que será de Madrid, ¿no? No. No tanto, no se va a torcer. Entre mamá y papá, pues mamá siempre. Mañana va a vivir la primera victoria en un derbi del Atleti. Sí, puede ser de las primeras del Atleti, desde luego. Bueno, estamos empatados en el Metropolitano. A ¿Sí? victorias, sí, lo vi ayer. Pero bueno, vamos a una cuestión. Luego, como usted es abogado del Estado, es decir, oposición y todo eso, le preguntaré por la fragata. Pero antes, ¿por qué todas las obras de Madrid las empezó a la vez? Y claro, ahora no está terminada ninguna. ¿Qué plan tenemos hasta Navidad? ¿Vamos a estar ahí tropezando? Hasta Navidad va a estar complicado, no podemos negarlo, porque es cierto que hay muchas obras en Madrid, pero es que son obras tan complejas que la tramitación no es sencilla y la ejecución aún menos. Entonces son obras que nos llevan cuando menos 1 año y medio poder contratarlas y entre año y medio y 2 años poder ejecutarlas. O sea que vamos a estar así 2 años. ¿Y piensa usted que le van a votar en 2 años? Creo que en diciembre, en enero, vamos a poder tener un respiro, porque se libera, por ejemplo, las obras de Metro del Bernabéu ya se levanta en espacio público, también se va a levantar ventas, solo se va a trabajar por la noche y por tanto va a mejorar todo el tráfico de M30, también la zona de Conde de Casal, de Paseo de las Delicias. Hasta diciembre va a ser muy complicado y a partir de diciembre algo mejorará. Bueno, y vamos a la cuestión que es verdad que con Sánchez uno siempre dice, cuando creíamos que era imposible que hiciera una tal, pero reconozco que lo de una fragata de guerra, enviarla para proteger a una lancha de facinerosos de 15 países, ya más ha presumido, de 15 países, por supuesto ningún país ha mandado un buque de guerra a proteger a eso. Aparte que va hasta las aguas jurisdiccionales de Israel, quiere entrar, eso dijeron los de la flotilla o floteja esta. Yo no sé qué trámite legal mínimo haría falta para que un buque de guerra español se vaya a una zona, además, que es un teatro de guerra muy complicado y que llevan 2 años así. Bueno, parece razonable pensar que quizás lo hubiera debido someter a algún tipo de debate, incluso en el Congreso cuando estamos hablando de envío de tropas para proteger una flotilla que en principio no va a entrar, y eso han dicho, en las aguas territoriales de Israel, pero que es obvio que estamos en aguas complicadas, aunque no sean territoriales, y luego para proteger a una serie de personas que han decidido hacer esta excursión a Israel. Creo que Greta se bajó del barco. Ha habido rumores, hay quien dice que esto es como el CIC, que se mareó tanto que no está. Que no está. Y la tienen ahí así como... Pero es verdad que ha corrido y es una cosa. Pero vamos, si cada vez que un español decida que tiene que ir a una zona que tiene algún peligro de guerra, pues no vamos a tener recursos suficientes, desde luego, salvo que sea simplemente para tapar todo lo que está pasando. Porque lo cierto es que en vez de Begoña, en vez del fiscal, estamos hablando del barco de guerra. Bueno, sin embargo, yo recuerdo que la mañana que dice Rosana, un momento, está saliendo en el diario.es, que eso es lo preescolar, ¿no? Sí, que casi siempre es escoria. A usted lo insultan cada 2 días, a Ayuso cada 2 horas y así sucesivamente. Pero de pronto dice que a Begoña la manda al banquillo y este sábado ya tiene que ir a declarar o le van a contar, no sé qué. Pero solo han sacado 2 líneas. Y van sucediéndose los anuncios en los medios apesebrados por el gobierno. Y estaba claro que no sabían cómo titularlo, no tenían instrucciones, no lo esperaban. Se acabó Gaza, se acabó todo, porque la gente ya... ¿Y qué va a pasar con Begoña? ¿Y por qué un jurado popular? Es alucinante, ¿no? Sí, hombre, podía pasar, pero es que no lo esperaban entonces y no tenían órdenes. No tenían órdenes y no saben cómo reaccionar. Ahora han reaccionado diciendo ya y poniendo en duda la legitimidad del jurado. Sí. Lo apellidan popular ellos son los ellos que son los de la gente, ahora les molesta que el jurado sea popular. Lo aprobaron hace 30 años ellos, porque lo aprobaron hace 30 años
como un grandísimo avance en el Estado de Derecho. Decían el Código Penal de la Democracia, decían de Belloc, yo estoy en contra radicalmente del jurado, pero si no lo quitan, pues que lo pongan. Completamente de acuerdo. Y entonces, ¿en qué? Claro, hay gente dice, pero entonces elegirán ellos el jurado. No, el jurado se sortea. El jurado se sortea y además cada una de las partes se va a un número de jurados, puede, sin necesidad de justificarlo, decir que no quiere a uno de esos jurados que hay. Por tanto, nada de que... Ahora, ya han dicho que, claro, como el 55% en Madrid votan al PP y al Vox, claro, ese jurado va a estar contaminado. Bueno, claro. Cuando juzgó a Camps en Valencia, no dijeron nada. Les pareció fenomenal que juzgaran a Camps en Valencia con un jurado. Bueno, pero hay una... Que, por cierto, lo absolvió. Luego dicen de Begoña, a Camps lo absolvió. Diría Begoña. Digo Begoñas y los Begoños. ¿Ves cómo no te puedes fiar del jurado? Pero yo recuerdo el debate entonces, en el año 85, que es cuando sale la reforma de Belloc, que luego ha habido que reformar entre 5 y 7 veces, que decían, no, porque el jurado ha fracasado siempre, además, en España. Y además, cuando tienes jueces de carrera y tienes garantías para recurrir, ¿para qué necesitas el jurado? Yo en este caso lo digo como jurista, nunca vi la necesidad. Es cierto que es una previsión que está en la Constitución, pero nunca vi la necesidad de introducir el jurado. Es ajeno a la cultura jurídica y del proceso judicial que tenemos en España y es cierto que tiene determinados riesgos. Ahora, lo que no puede ser es porque se le aplica ahora a Begoña que tengamos que poner en duda esta figura. Por cierto, ¿quién era secretaria de Estado de Belloc? ¿Era María Teresa o la señora Robles? Margarita Robles. Que tuvo dos. María Teresa. Interior era Robles. Era Robles. Y la de Justicia era María Teresa. Sí. Lo digo porque Margarita tendrá algo que decir ahora sobre el jurado, supongo, también la ministra. Al lado de Margarita, las tumbas egipcias son parlanchinas. O sea, usted ha visto que no salió, el otro día salió Cuerpo a hablar de las armas de Israel. Sí, no. Y el embargo, que el embargo es extraordinario, consiste en el embargo implacable, excepto cuando no se... Hay razones de seguridad nacional. Exacto, claro, todas las armas son de seguridad nacional, obviamente. Sí, y es para mandar a la fragata, que lleva, por cierto, ametralladoras israelíes. La que mandamos nosotros. Sí, la fragata Furor o la fragata Begoña. Como hace unos días Isabel Díaz Ayuso en el programa nos adelantó, porque acababa de suceder los tristes acontecimientos al paso de la Vuelta Ciclista a España aquí en Madrid, que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estaban estudiando y estaban abordando con sus asesores legales la posibilidad de reclamar, de denunciar, incluso de establecer algún tipo de denuncia, no sé si por lo penal, de qué modo, contra el Gobierno de España por lo sucedido, por haber aclamado en la víspera el presidente del Gobierno y haber llamado a la movilización aquí violenta en Madrid. En las semanas, en los días que han pasado, ¿esto ha seguido adelante? ¿Ya tienen ustedes algún tipo de informe? Se está trabajando y, de hecho, no sé si es hoy o el lunes, creo que tenemos una reunión también entre Ayuntamiento y Comunidad para poder seguir trabajando en este asunto, para poder avanzar y para ver si finalmente, desde el punto de vista jurídico, pueda caber esa reclamación. Pero sí, nosotros no hemos abandonado en estos momentos esa pretensión, ni mucho menos, sino que estamos trabajando. Es decir, alguien tiene que pagar lo que sucedió en Madrid el día de la Vuelta. No puede ser que quede impune que desde el Gobierno de España se reviente una ciudad como Madrid, se reviente nuestra imagen y se ampare lo que dijo Alfonso Serrano, ¿no? Es decir, sí, ahí hubo gentuza. Eso es cierto, ahí hubo gentuza. La gentuza que llevaba chinchetas, que llevaba cristales y que llevaba a determinadas cosas para que al paso de los ciclistas tirarlas y que a 60 kilómetros por hora se cayeran. Eso yo creo que es gentuza. Sí. Bueno, y algunos lo tiraron incluso. Y algunos lo tiraron, eso no se dice. Sí. Pero hubo 3 o 4 ciclistas que se fueron al suelo en Madrid. Y eso no se está diciendo. Igual que hubo 22 policías heridos, que tampoco se ha acordado nadie, especialmente el delegado del Gobierno, que, por cierto, mañana tiene que pasar también. Mañana tiene que pasar por el juzgado de Peinado a recoger calidad su de qué, no, bueno, calidad por decir algo. ¿En qué? ¿Por qué es? Porque él era secretario general de la Presidencia del Gobierno y, por tanto, responsable de los nombramientos del personal eventual y de las tareas del personal eventual, mientras la amiga de Begoña, de Cristina, la amiga de Begoña, estaba enfocada a realizar las gestiones privadas de Begoña. Uy, qué placer, ¿no? O sea, usted no siente un placer, un placer, nada de insano, un placer sano. No, a mí ver que el Estado de Derecho funciona siempre me genera un enorme placer. Sobre todo para los malos, sí. Sobre todo para los malos, A ver, Dieter y luego Luis. Sé que es difícil desligarse de su papel como político, pero en calidad de jurista, estamos viendo los casos de corrupción
del hermano de Pedro Sánchez y de la mujer de Pedro Sánchez. Pero lo último que tenemos es que no los jueces que han hecho la instrucción, sino tribunales superiores han avalado la instrucción de los jueces, pero han señalado también el papel que tenía la persona que podía dar influencias para el hermano y la mujer. Cuando se habla de tráfico de influencias de Begoña Gómez o de David Sánchez, ellos no podían traficar con influencias porque no eran nadie. El que lo era Pedro Sánchez. Desde el punto de vista legal, cuando empiece la siguiente fase de estos casos, ¿Pedro Sánchez puede pasar de ser el hermano o el marido a ser el imputado o el señalado? Ahí yo creo que la Audiencia Provincial de Badajoz lo resume bastante acertadamente, es decir, señala que Pedro Sánchez posiblemente viene a decir que tuvo que tener alguna influencia en todo el tema. Esto, para los que dudan y los que están criticando a la Audiencia Provincial de Badajoz, también entiende que no hay indicios y esto es un proceso penal que acrediten que esto pudiera ser realmente la situación, digamos, que no hay pruebas y por tanto que no se les sabe descartar. Ahora, como imputado, ya veremos. Como testigo, necesariamente, en mi opinión, tendrá que comparecer en la celebración del juicio de su hermano y de su mujer. Es decir, es obvio que es una parte importante, aunque no sea imputado, de todo lo que ha ido sucediendo y, por tanto, tendrá, en mi opinión, que comparecer como testigo, que tiene la obligación de decir la verdad. Pero es que le puede dar un ataque y quedarse allí mismo. Le da un patatús. Sí. Le da un patatús. De todas maneras, alcalde, A ver, yo entiendo perfectamente que cuando se produce, como se está produciendo, un ataque tan sistemático y tan terrible contra el juez Peinado por parte de la izquierda, pues se hagan, en fin, consideraciones de falta de respeto al Poder Judicial, invasión de la independencia de la justicia. Me cuesta más entender por qué cuando una jueza sienta en el banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso, la propia Isabel Díaz Ayuso y algunas de las personas del Partido Popular cargan contra el juez en términos muy equivalentes a lo que se está diciendo el juez Peinado, recordando parentescos sospechosos o diciendo que no ha respetado el turno del juez que tenía que tomar posesión del cargo. ¿Por qué tenemos siempre varas de medir distintas? Ahí matizaría. La presidenta, yo no le he escuchado nunca hablar de la jueza, primero, que instruyó el caso y segundo, que ha decretado la apertura del juicio oral. Es decir, a la presidenta yo creo que sí que no se la ha escuchado nunca. Lo que hubo es un mensaje en redes sociales de su jefe de gabinete. Ahora, pretender que un jefe de gabinete que no tiene funciones ejecutivas es equiparable a lo que dice un presidente del gobierno o un ministro, a mí me parece que también es un poco disparatado en esa escala. Debemos mantener una cierta proporcionalidad. Es decir, una cosa puede ser una opinión personal de una persona que no tiene capacidad ejecutiva en nuestro país y otra cosa es la opinión de quien es presidente del gobierno y que no. Sí, lo entiendo, pero vamos a ver. Usted, que es una persona que además tiene la capacidad de opinar de muchas cosas, a mí muchas veces me sorprende. A mí también. Pero no lo critico, me parece bien. A mí periodísticamente me resuelve usted muchos problemas. Pero si usted, que es una persona que tiene esa capacidad para responder, hubiera visto que el jefe de gabinete del presidente del gobierno hace unas consideraciones parecidas de un juez a las que hace el jefe de gabinete de Ayuso, ¿se hubiera quedado callado? Dígame la verdad. Vamos a ver, es de verdad un ataque a la independencia judicial. En mi opinión, no es un ataque a la independencia judicial. No, pero por una cuestión, es que no tiene capacidad de influir sobre el Poder Judicial. Pero el presidente del gobierno y un ministro del gobierno... No me está contestando. No, es que estamos hablando de afectar a la independencia judicial. De eso es de lo que estamos hablando. Oye, cada uno puede tener su opinión sobre cómo instruye un juez o no instruye un juez. Cada uno lo puede decir. Tenemos libertad de expresión y soy de los que piensa que la libertad de expresión tiene un límite, que es la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. Ahora, lo que diga el jefe de gabinete de la presidenta no puede afectar a la independencia judicial porque no tiene capacidad ejecutiva de ningún tipo. Es que el presidente del gobierno es titular de uno de los tres poderes. No le he preguntado eso. Le he preguntado qué hubiera dicho usted si el jefe del gabinete del presidente del gobierno hubiera dicho algo parecido a lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez de la juez que ha sentado en el banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso. Esa es la pregunta. Usted no la puede... No, yo lo que le estoy diciendo es que a mí lo que me preocupa de las declaraciones, pero déjeme a mí responder, de las declaraciones que se puedan hacer o de los mensajes en redes sociales, a mí no me preocupa que alguien pueda expresar su opinión y me parece razonable que se pueda expresar una opinión. Es que estamos en lo que creo que es el debate mollar, no es lo que dice una persona, sino la capacidad que tiene esa persona de influir.
y, por tanto, de poder tomar decisiones que afectan. El jefe de gabinete de la presidenta no puede poner en marcha la tramitación de la ley Bolaños. Te lo preguntaré de otra manera. ¿Le gustaron esas declaraciones? Como me gustan o no me gustan las de... Como me gustan... Pero ¿desde cuándo se escurre usted tanto? Pero señor Letrado, señor, está induciendo a la respuesta al testigo. Yo entiendo... Yo entiendo que usted es de blanco. Pero no todo es blanco o negro. Hay unos que vivimos en el rojiblanco, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, la vida tiene sus matices y a mí lo verdaderamente mollar de este debate es quién es el que lo emite en relación con la capacidad que tiene de alterar el normal funcionamiento de las instituciones en España y del Estado de Derecho. Y creo que por eso no es equiparable lo que diga Miguel Ángel Rodríguez a lo que dice el presidente del Gobierno o lo que dice el ministro de Inmovilidad que tenemos en España. Solo una última apreciación, ya que he sido aludido por lo de blanco. Señor alcalde, las cosas a veces o son blancas o son negras, pero rara vez rojiblancas. Bueno, como dice el alcalde, como ha dicho el alcalde, No. sí, la vida tiene matices y la vida también tiene fases, ¿no? Yo que hablo mucho con personas, sobre todo con taxistas, que están muy enfadados con usted por la cantidad de obras que hay en Madrid, me preguntan, ¿pero por qué lo ha hecho todo al mismo tiempo? Y alguno de ellos ha llegado a la conclusión de que usted se está haciendo un gallardón, es decir, que usted quiere dejar un Madrid distinto para una etapa distinta de su vida, es decir, que no se va a presentar a las próximas elecciones. ¿Se va usted a presentar a la reelección como alcalde de Madrid? Puedo decir que yo he cogido muchos taxis y cojo muchos taxis y ninguno me ha preguntado. Es que a lo mejor no... Es que yo... Yo me levanto a las 2 de la mañana, alcalde. Es otro tipo de taxi. Sí. No, esa es una pregunta por una respuesta que yo di en su momento y que ha suscitado un debate, que yo siento haber suscitado ese debate, porque lo digo verdad, yo no creo que sea importante mi futuro, yo creo que es más importante el futuro de los que están sentados ahí que el mío. En función de eso, si a mí me dicen, yo lo digo, la vida ha cambiado mucho, ¿no? Eso es obvio. Sí. O sea, lo único que digo, y trato de ser honesto con la gente, de decirles, oye, yo tengo toda la ilusión del mundo, si mañana fueran las elecciones yo me quiero presentar, oye, pues dentro de un año decidirá el presidente del Partido Nacional, la presidenta del Partido en Madrid y la presidenta de mi casa. Simplemente he querido transmitir eso. Es decir, que esto ya no es una cuestión que solo me corresponde a mí, que también hay gente por ahí que tiene que opinar. Nada, se está haciendo el interesante. ¿Y por qué todas las obras al mismo tiempo? Es la pregunta que se hacen los ciudadanos de Madrid. Porque es cierto que no se han hecho tantas obras de tanta entidad en mucho tiempo en Madrid. Al final nosotros lo comprometimos. Son obras muy complejas desde el punto de vista de la tramitación. Insisto, es muy difícil sacar contratos en las administraciones y de estas características. Y luego porque son obras que duran como mínimo entre 18 y 24 meses. ¿Por qué se ha tardado? ¿Por cuestiones legales? Porque yo recuerdo que hemos hablado de esto, pero hace mucho tiempo, lo complicado que era sacar... Mira que hay suelo edificable en Madrid y en todos sus alrededores, que cuesta, yo qué sé, cuesta la vida, que al final haya por fin suelo. Recuerdo que la última o penúltima vez hablamos de la posibilidad más que verosímil de que en muy pocos años hubiera entre 1 y 2 millones de personas más en Madrid, que Madrid es la capital y es la comunidad, porque está muy impreciso digamos, los límites. Bueno, hasta el punto que ya si está soterrada la M30, etcétera. Pero cuando piensa usted, y se acuerda, porque no es tan mayor como temía su señora, pero ya tenemos una edad. ¿Usted se acuerda de cómo era Madrid cuando llega la derecha al poder? Sí. Que llega con Rodríguez Sagún, con Esperanza Aguirre, que es la concejal de Medio Ambiente. La concejal de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, la que planta 6 parques. La de Madrid Limpio y Verde. Exactamente. Que todos lo tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Decían. Bueno, pues se adelantó. Pero no piensa que está en otra ciudad. Bueno, y ahí hubo un gran alcalde, que es José María Álvarez del Manzano. Bueno, es el que ha durado y es el que ahí... Esperanza ponía la sal. Pero los huevos fritos al final los hacía el alcalde. Y además, un tipo del Betis que no se pierde un partido del Madrid. Yo decía lo del Betis para no decir que es del Madrid. ¿Usted cree, verdad? No, vamos, te lo digo cada vez que le veo. Bueno, en el palco del Bernabéu. Sí, señor, sí, señor. Va usted mucho al palco del Bernabéu, ¿no? Es que la presidenta manda. Claro, la presidenta de mi casa manda. Sí, la de la comunidad también. Y la de la comunidad también. Pero ¿no tiene la impresión de que aquella ciudad era... Yo recuerdo cuando vine aquí a vivir a Madrid, que en el año 81,
O sea, era gris. Yo vivía en la Concepción Arenal, en la Gran Vía, enfrente de los cines. Todo era gris, todo era hollín, no se habían limpiado desde la guerra. Y de pronto empiezan a limpiarse y cuando llega la derecha del ayuntamiento pone una mediana en la única salida de la medio autopista que había. Y sale uno del PSOE diciendo, esas obras faraónicas, típicamente fascistas, de poner y poner autopistas, ¿para qué? Si el capitalismo ya ha llegado a su cenit y ahora está descendiendo, ¿para qué gastar? Mangada se llamaba aquel señor, qué apellido también, Pues, un socialista. Pero pues Mangada... vivimos en otra era, porque ves ahora Madrid y te parece imposible que alguien dijera eso Imposible. hace 30 La años. transformación de Madrid ha sido brutal a lo largo de los últimos 30 años. Yo creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que se ha hecho. Pero hay una cosa que yo siempre digo, porque la gente dice las obras, las infraestructuras, el turismo, el ocio, la cultura, el deporte y tal y que cual. Yo creo que en Madrid de lo que más orgullosos podemos sentirnos es de la gente y la sociedad civil que hay en Madrid. Porque en un país como el nuestro, que habitualmente ha adolecido de una sociedad civil fuerte, que siempre hemos vivido un tanto pendientes todos de lo que dijera el BOE de turno, yo creo que el éxito final de Madrid es que la gente aquí siente que tiene la capacidad de poder ser libre, de poder tener su trabajo y de poder tener su vida. Sí. Y yo creo que esa es la mejor garantía de éxito que tenemos para el futuro. Que por fin haya una sociedad civil que de verdad no dependa de los que estamos en las instituciones para poder prosperar. Estaba recordando, Federico, aquel Madrid, yo vivía cerca de donde vivías tú y el recuerdo que tengo yo de aquel Madrid antes de que llegara Rodríguez Sagún era un Madrid inseguro, muy inseguro. Ahora sí le explico a mi hijo que yo salía... El miedo a salir de noche, película de la época. Sí, sí, y de noche o de día, porque además tenía España un problema con la droga muy importante y tenías que ir con el dinero metido en el calcetín por si se te acercaba el chorizo de turno a pedirte cuentas. En España se está volviendo a ver en los últimos años por lo menos un aumento de la sensación de inseguridad. Usted le pidió al Ministerio del Interior hace muchos años que le permitiera, pagándolo el ayuntamiento, aumentar las plazas de policía municipal. ¿Cómo está esa cuestión? Si Marlaska ya ha cedido y si no hay alguna manera legal de conseguir eso que está castigando a los madrileños el Ministerio del Interior. Nada, no podemos, de ninguna manera. No es tanto Marlaska en este caso, que tiene sus pecados también, sino Montero, que es la clave para que en la ley de presupuestos se pueda eliminar la tasa de reposición. Además es injusto, por ejemplo, respecto a los bomberos, que existía la misma disposición, se eliminó la tasa de reposición, pero respecto de policía local, en este caso en general en España, y policía municipal en Madrid, no se permite que se nos elimine esa tasa de reposición. Nosotros por eso tenemos 1000 plazas vacantes de policía municipal que en estos momentos no podemos cubrir y tenemos un delegado del gobierno que tampoco está dispuesto a hacer su trabajo. Yo lo dije y al delegado del gobierno se lo digo, ¿en Madrid es una ciudad segura? Sí, pero hay 3 fenómenos que son preocupantes. Agresiones sexuales, que han aumentado en Madrid, con el gobierno más feminista de la historia, armas blancas, que también han aumentado el uso de las armas blancas, y las facilidades que hay para comprar armas blancas en determinados establecimientos, y obviamente lo de las bandas juveniles, que también nos preocupa. Hay otro delito, que es el de la ciberdelincuencia, que también ha aumentado brutalmente. Pero bueno, esas 3 cuestiones que son de orden público en la calle, a nosotros nos preocupan y es lo que le hemos dicho al delegado del gobierno, que si él no está dispuesto a hacer su trabajo, que nos lo deje hacer al Ayuntamiento. ¿Y qué piensa de los menas, por ejemplo, el caso de la violación de Hortaleza, que además ahora se descubre que este sujeto, además de violador, es una especie de criminal frenético que ha estado atropellando todos los artículos del Código Penal desde que lo pillaron? Primero, recientemente, anteayer, había una noticia que es que unos jóvenes marroquíes que estaban de vacaciones en Palma, de Mallorca, de pronto se presentaron a una comisaría y dijeron que querían ser menas. Es decir, no hemos alcanzado ya un nivel de estupidez cercano a la complacencia con el crimen, porque la mayoría que vienen no son precisamente almas de la caridad. En mi opinión, y el de Hortaleza pues debería estar ya de vuelta en casa. Ya está, debería estar de vuelta en casa. Yo creo que no debería haber debate, no debería haber discusión al respecto. Es decir, ahí la Comunidad de Madrid dio los datos. La Consejería de Asuntos Sociales ha pedido al Gobierno de España, la delegación del Gobierno,
que retorne a 36 menas Sí. que han vulnerado Llevan el Código 3 Penal. años pidiendo. Llevan 3 años pidiéndolo, es decir, ya nos dirán que somos racistas, que somos tal y que somos cual. No, simplemente estamos diciendo que aquellos que están aquí, que delinquen y que no tienen el comportamiento que se ajusta a nuestro comportamiento jurídico, hay que retornarlos, tan sencillo como eso. Oye, y los que no lo hacen y los que se integran, oye, no hay ningún problema y no hay ciudad más acogedora que Madrid, ¿eh? Sí. Que nadie diga que es que Madrid es una ciudad racista. No hay ciudad más acogedora que Madrid. Ahora, los que tienen ese comportamiento hay que retornarlos inmediatamente. Y eso es lo que le ha pedido la Comunidad de Madrid desde hace 3 años y son incapaces de hacerlo. A ver, Silvia, ¿por dónde van nuestros oyentes presentes? Pues muchas preguntas para el alcalde, porque no todos los días los ciudadanos tienen ocasión de plantearle las cuestiones relacionadas con la gestión de la ciudad de Madrid. Y seguro, alcalde, que usted también está deseoso de explicar algunas de las decisiones más polémicas que ha tomado lo que llevamos de legislatura. Seguro que no le sorprende si le avanzo que la mayoría están centradas en el tráfico y en la limpieza. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, como no llora y duerme como un bebé, el bebé, pues claro, le tienes que llamar la atención, no es que suena y tal, no, si estoy insomne. ¿Qué va? Pues está mejor que hace 5 años. Bueno, pues a ver si le quita el sueño a alguno de los oyentes, porque le tenían muchas ganas. Hemos tenido que hacer una selección porque había muchísimas preguntas, así que no vamos a perder más tiempo, alcalde. Vamos a empezar con una pregunta relacionada con un hostel que está generando muchísima polémica ante las sospechas de que vaya a acoger menas en el centro de la ciudad. Por favor, alcalde, quiero saber si va a abrir el hostel que está en la calle de Baviera 9 del Parque de las Avenidas, si lo va a permitir. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento desde la Filomena para evitar que ocurran casos como este, que en el de la Filomena, el que estuvo Madrid 36 horas completamente sitiada? Lo primero, enhorabuena por el nacimiento de su hijo. Y luego le quería comentar que yo vivo en el Distrito Latina y he observado que en algunas zonas de Madrid el servicio de limpieza deja bastante que desear. Quería saber si hay alguna normativa para la limpieza del suelo de las terrazas de los establecimientos de hostelería y sobre todo también los orines de los perritos en las fachadas. ¿Cuándo va a aplicar el impuesto de basuras? ¿Que por qué tantas obras en este momento en Madrid y cuándo acaban las de La Paz, la entrada a Madrid por la carretera de Burgos? Del tema de las obras, que es molestia para hoy, pero un beneficio para mañana, ¿por qué resulta que se permite a bicicletas y a monopatines circular por los 3 carriles de las calles? ¿Y por qué algunos semáforos como la calle Goya, Ibiza, Velázquez están desincronizados y cuando se pone en verde otros se ponen en rojo? Mi marido tiene un coche que funciona genial, ha pasado su revisión y todo, ¿por qué no puede venir a Madrid? Quería preguntar al alcalde que cuándo nos va a devolver todas las multas de las zonas de bajas emisiones. Bueno, no se quejará, ¿eh? No. Me ponen en bastante más dificultades que la izquierda en el ayuntamiento, la verdad. Porque solo le hablan de Gaza. No, y porque saben mucho más de la ciudad que la izquierda en el ayuntamiento. Confiese que fue usted el que mandó la navajita. La navajita. Estaban por la apertura del hostel. La apertura del hostel. Es decir, nosotros ya hemos dejado claro cuál es nuestra postura. Entendemos la preocupación y la inquietud de los vecinos. Es una nueva prueba de cómo actúa el gobierno. El gobierno nos envía menas, no nos dice nada, no nos comunica nada y pretende además utilizar edificios que no se corresponden con ese tipo de alojamiento. Por tanto, nosotros ya hemos dejado claro, urbanismo ha actuado y además a la organización que se encarga de dar el alojamiento a estos menas, ya les hemos dicho claramente lo que pensamos y por tanto que no cumple en estos momentos que no va a abrir con la normativa. Desde luego nuestra intención es que no abra porque no cumple con la normativa. En relación con Filomena, pues sí, hemos reforzado los medios. También digo una cosa, no es ponerme la venda antes de la herida porque espero que no vuelva a pasar, pero cuando te cae medio metro de nieve en una ciudad es muy complicado gestionar una ciudad con esas... Sobre todo como Madrid. Como Madrid, es decir, al final... Yo por poner el ejemplo, tú en una carretera te cae medio metro de nieve y la echas a la cuneta. En una ciudad como Madrid, eso de ir echando nieve es muy complicado a los lados, pero hemos reforzado mucho los medios. Sacamos un nuevo pliego de contratos, sobre todo en calle 30, que es donde hubo más problemas, para más máquinas quitanieves, para más personal, para más depósitos de sal a lo largo de toda la ciudad, con lo cual estaremos mejor preparados. Ahora, yo lo que no puedo decir es que a la hora de que deje de nevar la ciudad va a estar practicable, porque eso, insisto, cuando te cae medio metro de nieve en una ciudad sería tanto como mentir. Limpieza, a mí también me preocupa. Creo que estábamos mejor de lo que estamos ahora, lo digo sinceramente. Y por tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo para volver a estar como hemos estado
hasta hace apenas unos meses, que la ciudad presentaba un muy buen estado de limpieza y hay determinados puntos. Nos preocupa mucho, sobre todo, lo que se denominan puntos limpios, que ahora mismo son puntos sucios, que son muy sucios. Toda la zona de los contenedores, de residuos, de plástico, de vidrio, de papel, y que tenemos que hacer un esfuerzo. De ropa, que abren los contenedores de ropa. Los contenedores, y nosotros, yo por eso digo, y no lo niego, que yo creo que tenemos que mejorar en limpieza y que estábamos en una situación mejor de la que estamos en estos momentos y por tanto que vamos a hacer ¿Pero por qué ha empeorado? Eso es lo que me gustaría. Eso le he hablado yo con Caravante, con el concejal de Medio Ambiente y con el concejal de limpieza, el concejal delegado de limpieza, para que me hagan un informe y para que nos expliquen, oye, cuáles son las causas exactas de por qué se está dando esta situación para poder ponerle remedio. Porque ya digo, yo creo que tenemos que mejorar. No han hecho demasiado complicada la recogida de basuras, como se luego no acabarán casi todas en el incinerador, la de Valdemín Gómez. Y gente que está recién venida a Madrid. Madrid ha aumentado 1 millón en menos de un año. Muchos son hispanoamericanos, que muy bien, hablan mejor español que los madrileños ya la mayoría. Y no digamos las chinas ya nacidas en Madrid, que es que lo bordan. Pero no tienen la costumbre de está aquí, el tal. Y además, en cuanto está lleno, lo dejan allí. Sí, ese es el... Y ese es un problema. No, pero fíjate, y no por señalar, yo creo que más que las personas, porque al final cada uno podemos tener algo de cartón en nuestra casa que tiramos, es una cuestión de hablar, de concienciar y de transmitir el mensaje sobre todo al ámbito comercial y ámbito de la hostelería, de que hay determinados horarios en los que se saca, porque hay horarios en los que se pasa a recoger y, por tanto, que no se saque en un momento en el que no está, porque lo único que hace es proceder a la acumulación. Y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo, sin señalar, por supuesto, pero sí decir que la realidad del volumen de cartón que te generan los comercios, los restaurantes, los hoteles, en fin, grandes productores, frente a lo que somos nosotros los particulares, que al final podemos tirar algo, pero que yo creo que ahí es donde tenemos que entrar a resolverlo. Y respecto de las obras, vamos a ver, la A5 va a estar concluida en noviembre del año 2026, es decir, en noviembre del 2026 se podrá circular ya por los túneles de la A5. En noviembre, pues preguntaba específicamente por Castellana Norte, en noviembre del año 2026 también ya se va a poder circular por el túnel de 800 metros, es concretamente a la altura de las 4 torres. Y yo confío también que Ventas pueda acabar antes del año 2026. La cuestión de los semáforos, le preguntaban en alguna de las Pues tiene una explicación, porque yo también lo he preguntado alguna vez, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez en Castellana de decir, oye, es que cojo el de Colón y el cruce de Marqués de Villamagna se me cierra en cuanto abro el de Colón. Y tiene una explicación en términos de seguridad vial. Es decir, las vías que se denominan de alta capacidad, se trata de que no haya demasiada velocidad. Es decir, de que en un momento dado la velocidad no supere los 50 kilómetros y en todo caso de tiempo a reaccionar ante cualquier situación que se pueda producir. Y esa es la explicación por la que muchas veces la fase de semáforos está desincronizada. Me lo temía. O sea, que previendo que somos idiotas nos van a arreglar la vida. No, previendo que... Es que tú lo sufres todos los días. Hombre, claro. Previendo que somos idiotas, no. Pero sí, obviamente... Seguro que se portan mal. No es seguro que se porten mal, pero es obvio que en una vía como Castellana o en una vía como Goya o en una vía como Velázquez, en la que fácilmente se pueden alcanzar velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, sin necesidad de que uno lo haga a posta, sino porque obviamente uno puede tener la sensación de que por esas calles se puede circular a mayor velocidad, oye, se trata de evitar que se puedan producir accidentes. ¿Por qué no quitan los puñeteros patinetes y las bicicletas, dado que estamos en emergencia? Bueno, las bicicletas y los patinetes no pueden circular en las calles de 3 carriles, ¿eh? Lo he dicho porque lo ha dicho el oyente, no pueden circular en las calles de 3 carriles. Sí, pero de 4 ya se convierte en 3. O de 5 en 4. Bueno, pueden circular por aquellas en las que... Aparte del miedo que dan. Porque dan miedo. O sea, al cabo usted va en su coche y tan ricamente, pero aparece un pirao y dice, pero este tío, ¿qué se ha creído? ¿Qué es esto? Bueno, no necesariamente. En mi coche ando bastante más de lo que pueda parecer. Bueno, claro, le obliga además su estado, claro, luego hay que pasear al niño y tal. Es muy recomendable, de verdad, andar por Madrid. Sí, pero no será por lo limpia que están las aceras. Yo digo una cosa, y habiendo hecho el reconocimiento que he hecho respecto de la limpieza, es decir, no está lo suficientemente limpia como nos gustaría. Aún así es una ciudad que sí podemos decir que es una ciudad limpia. A mí, cada vez que se me acerca alguien de fuera de Madrid a saludarme, me dice que es una ciudad limpia. Sí. Y que le sorprende lo limpia que está Madrid. Y aún así para nosotros no son parámetros todavía válidos. Claro que no. Y una cosa sobre el transporte público, porque está coincidiendo también con obras en la línea de metro
Y en línea 6, sí. En la línea 6, que era fundamental. Que también, por cierto, en diciembre se reabre la línea 6 de metro, porque es la línea más utilizada en la ciudad, 300.000 personas todos los días. Pues eso es espero que se cumplan los plazos, porque lo que está provocando también es que vaya mucha gente en autobús, y se ven las imágenes del autobús, sardinas en lata. ¿Se puede reforzar aún más el tráfico de autobuses para que la gente lo pueda utilizar? Sí, nosotros de verdad que estamos reforzando todo lo que sea necesario de autobuses. Es muy complicado porque pensemos lo que supone un convoy de metro frente a un autobús en términos de usuarios, y aún así estamos absorbiendo gran parte de la demanda que viene en metro. O sea, MT está en récord histórico de usuarios con diferencia, y nosotros lo que tenemos es eso, con la Comunidad de Madrid inmediatamente trabajamos, evaluamos y si es necesario ampliar, ampliamos. Bueno, alcalde, nos alegramos mucho de que Lucas fortalezca y está hecho un Sansón. Un Sansón. Qué bien, eso nos alegramos. ¿No vais a hacer una... No podemos alegrarnos o podemos esperar que a usted le vaya muy bien mañana. Bueno, hombre, hay una cuestión que a mí me gustaría poner encima de esta mesa, y es ¿por qué hay un equipo que tiene 24 horas menos de descanso ante un partido tan importante? Eso se lo dice al Madrid. Hay un equipo que tiene 24 horas menos de descanso, eso es obvio. Hay un equipo que jugó el martes y otro equipo que jugó el miércoles. Hay un equipo... No acabo de entender esa asimetría horaria. Yo se la explico. Vísperas de un partido es así. Porque como si fueran el Barça, les regalaron 2 tarjetas rojas. ¿A quién? Dígale a Coque, nosotros? sí, dígale a Coque que no agarre del cuello al portero vecino, que caiga al suelo, y dígale a Llorente, que se viene de nuestra casa, que se porte mejor y no le pegue a la gente, porque eran 2 tarjetas rojas. Pero, hombre, no se hubiera producido eso si hubieran pitado el penalti a Llorente inmediatamente anterior a la acción que usted está describiendo. Pero como no se pitó el penalti a Llorente... Es la parte que más le gusta, ¿eh? ¿Y qué se siente siendo Atlético viendo que un árbitro de los que le pagaban al hijo de Negreira creo que le favorecerá? No, lo que sí digo es que a mí me Alberola Rojas, que se llama más Rojas que Alberola. No, a mí lo que sí me parece asombroso es que todavía el Barça no haya tenido ninguna sanción por lo del tema de Enrique Negreira. Claro. Asombroso. O sea, no puedo entender que un equipo pague 19 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y en estos momentos siga teniendo la misma situación deportiva. Y ha delatado por su propio hijo. Sí, sí. Que se avergüenza ahora de su padre. Pero el pronóstico para mañana es que usted no se moja ni bajo el agua. Sí. A ver. ¿Pronóstico para mañana? Claro. Me da igual mientras ganemos. Hombre, me da igual mientras ganemos. Es decir, eso irá yo, como si gano 1-0 en el minuto 93 con gol de Ramos. Quiero decir, me da igual. Sí. Yo ganar. De Ramos. Bueno, lo importante... No, visto el madridismo ferviente que tiene Ramos ahora, a lo mejor habría que ficharle para mañana. Quiere cantar. Tiene que cantar. Ya cantó el otro día, precisamente una nueva con los canción se llamará Rayados. Neptuno. Sí. Bueno, en todo caso, que al día siguiente, o sea, pasado mañana, la cosa sigue igual entre atléticos y madridistas. Sí, eso por supuesto. Eso por supuesto. Esto le da salsa a la vida y tal y cual. Y abajo el Barça. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Al Corte Inglés.